Bueno, seguimos en el magazine de Biosfera Televisión. Ahora vamos a hablar del dolor. Ya saben, algo que cuando uno lo siente, evidentemente apenas vive, y muchas personas sufren a diario con el dolor. Pues en el hospital y Molina Orosa hay una unidad del dolor, o más bien una unidad contra el dolor. Así que tenemos a la responsable, la coordinadora de esa unidad del dolor, que yo creo que tendría que ser contra el dolor, ¿no? Bueno, sí, sí, es verdad, es verdad. Hay gente que viene a la unidad del dolor y viene como un poco asustada por el nombre, ¿no? Pero en realidad sí, se llama así, unidad del dolor. ¿Y qué es esa unidad? ¿Cuál es el trabajo genérico? Ya hablaremos un poquito, pero ¿cuál es porque me imagino que si yo me duele la pierna, tengo un dolor, o me duele el brazo, tengo un dolor, pero claro, no todos los dolores tratan ustedes, ¿no? Bueno, en realidad sí, tratamos todo tipo de dolores, pero es una unidad especializada, va mucho más allá que del tratamiento solamente del síntoma. Nosotros diagnosticamos la causa del dolor también y hacemos un tratamiento integral del dolor crónico. Son dolores que normalmente no han respondido a las medidas habituales que tratan los médicos de atención primaria y de especializada, y entonces los envían con nosotros a la unidad del dolor, bueno, para hacer un tratamiento más integral. Incluso cuando ellos piensan que probablemente necesitemos una técnica intervencionista que va más allá de las pastillas simplemente, aunque también mandamos medicación. Claro, pero cuando hablamos de estos dolores, ¿es más habitual del que nosotros pensamos? Es decir, que ese dolor crónico existe en muchísimas personas. Sí, el dolor crónico es una auténtica epidemia del siglo XXI. Y también lo fue del siglo XX. Pues uno de cada cuatro pacientes que recibimos con una consulta médica vienen por dolor crónico. Casi el 25% de la población española tiene dolor crónico, y en Canarias más. En Canarias tenemos un 26%. ¿Y por qué? ¿Hay alguna razón? Son estudios poblacionales que se han hecho y que los pacientes, bueno, en Canarias tienen ese porcentaje de dolor un poquito más elevado. Pero claro, cuando hablamos de ese dolor crónico, también hay dolores que a lo mejor no la intensidad, ¿no? Tú puedes tener un dolor crónico, pero bueno, que te duele en determinados momentos del día, o cuando hablamos de dolor crónico es que te duele siempre. No, bueno, el dolor crónico es una definición de tiempo, es un dolor que perdura más allá de 3-6 meses, y se envía a la unidad del dolor no solamente porque sea crónico, sino porque dificulta la calidad de vida del paciente, hace que no tenga le dificulta su trabajo, en sus relaciones sociales y en su vida habitual. Y en ese momento es cuando son enviados a las unidades del dolor, porque es un dolor crónico que interfiere en la calidad de vida del paciente. Nuestro objetivo final de la unidad del dolor no solamente es tratar el dolor, sino mejorar la calidad de vida del paciente que viene. Claro, me imagino, bueno, es lógico, ¿no? Si cuando tenemos un dolor de muelas, por ejemplo, sí, ¿no? Eso es insoportable, ¿no? Pues nos tenemos que hacer la idea que hay personas que tienen dolores de ese tipo intensos, ¿no? Exactamente, hay personas que tienen ese tipo de dolor de muelas, que en este caso es algo transitorio porque sabemos que tiene una causa que podemos solucionar, pero hay pacientes que tienen dolor crónico de esa intensidad y no tienen una solución tan clara, como por ejemplo los que proceden del daño de los nervios, por ejemplo la neuralgia del trigémino, que son pacientes que vienen con dolores en la zona facial y que proceden de una lesión del nervio que está dentro del cerebro, y son dolores pues, muy importantes. También los pacientes que tienen lesiones medulares, lesiones por cirugías, por hernias discales que no responden al tratamiento quirúrgico, ese tipo de dolores. Y después además el dolor, lo que es decir, te puede doler la pierna, pero al final es el cerebro, ¿no? Es decir, el cerebro tiene que ver casi siempre, ¿no? Claro, el cerebro es en realidad lo que nosotros tratamos, porque se puede tratar el dolor periférico, pero normalmente cuando llegan a nosotros, esos dolores en los nervios, que son los cables eléctricos que llevan esa sensación dolorosa hasta el cerebro, pues bueno, ya han sido tratados, y lo que está procesado de forma anómala es la señal que percibe el cerebro, cómo el cerebro percibe esa señal de dolor. Tenemos pacientes que la sensación de tacto sobre la piel se cambia por dolor, y el problema no está en la piel, está en el procesamiento que tiene el cerebro de esa señal dolorosa. Es decir, que lo que hay que atajar, hay que atajar al cerebro, eso, llegar ahí, ¿no? Eso es, hay que llegar a eso. Bueno, te hemos invitado porque recientemente salió que se había puesto unas técnicas, ponía neuromodulación. Eso suena
suena raro. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Sí, bueno, en la unidad del dolor utilizamos técnicas más complejas que las simples infiltraciones, que también las hacemos. Tenemos una graduación de técnicas para cada indicación. Pero es decir que va, por ejemplo, de ahí no hace falta ponerte nada, sino hay a veces con pastillas se puede solucionar, sí, ¿no? Sí, con un tratamiento farmacológico. Efectivamente, nosotros hacemos una combinación de fármacos que va un poquito más allá de la que se ha podido hacer en otro tipo de atención primaria o de especializada. Digo que es una mezcla que hacemos nosotros, dependiendo de las características del paciente, y además la combinamos con distintas técnicas. Vale. Infiltraciones a veces tenemos que llegar a más, hacemos radiofrecuencia de nervios, que también es un sistema de neuromodulación, pero periférica. Neuromodular significa reorganizar la señal eléctrica que envía ese cable eléctrico que es el nervio y que nos hace sentir dolor. Se puede hacer a nivel periférico, a veces con radiofrecuencia, a nivel un poquito más central, radiofrecuencia cuando lo hacemos en los nervios de la médula espinal, y cuando nada funciona, en determinados casos, no siempre, no todos los dolores se pueden tratar con neuroestimuladores, ponemos neuroestimuladores. Que es las intervenciones quirúrgicas. Que es ¿no? la intervención quirúrgica. ¿Y cuál es la técnica ahora novedosa que ha empezado a hacerse en Lanzarote? Bueno, la neuroestimulación llevamos haciéndola ya 10 años. Es un sistema que lo que hace es interferir esa señal dolorosa que recibe el cerebro, porque colocamos un dispositivo intermedio que hace que cambie esa señal dolorosa que transmite el cable eléctrico al cerebro. Nosotros el neuroestimulador lo que hace es que conecta una música suave que el paciente nota, se ajusta además personalmente el tipo de música que le gusta al paciente. ¿Pero está hablando de música? No, es una sensación. Vale. Es un ejemplo, en realidad. El neuroestimulador manda una sensación que cambia esa sensación de dolor por otro tipo de sensación agradable y placentera para el paciente, y interfiere con esa señal dolorosa. Normalmente los neuroestimuladores, hasta ahora, hemos tenido que programarlos de forma personalizada para el paciente. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros nos movemos, claro, respiramos, cambiamos de postura, el corazón late, y ese neuroestimulador que está colocado en una zona próxima al sistema nervioso, en la zona de la espalda, de la médula. Tenemos una fotografía por ahí que es real, lo que vamos a ver es real, que es de un paciente. De un paciente. De un paciente de Lanzarote. Con el que tenemos permiso, de todas maneras. Aunque bueno, no se le va a ver, no se le ve la cara, ¿no? Sí, eso es lo que es decir, que esto es una radiografía real. ¿Y los puntitos estos son reales también? Sí, son electrodos. En realidad es un cable continuo que tiene esos puntitos, son los electrodos entre los que programamos la estimulación. Es decir, nosotros a veces cuando abrimos una máquina, una radio, cositas por detrás, vemos... Tenemos eso. Es decir, esto se ha instalado. Claro. Nosotros los sistemas de estimulación que tenemos hasta ahora, colocábamos esos electrodos, esos cables, y lo que hacíamos era que programábamos un tipo de programación que veíamos que era cómoda para el paciente y que le aliviaba el dolor. Pero como te he dicho, el paciente se mueve. Claro. Entonces era como sintonizar una de las radios antiguas y moverte por la habitación, claro, vas perdiendo la señal. Que perdías la cobertura. Exacto. Ajá. Entonces la novedad es ahora que el sistema que tenemos ahora es un sistema que escucha a la médula espinal, envía una señal eléctrica y escucha la respuesta. Esa es la operación también. Pero para esa operación hay que dormir total al paciente, ¿no? Ahí estaba despierto. Estaba despierto, sí, se hace con anestesia local, en la zona de incisión. El electrodo se coloca en la zona epidural, como se colocan los catéteres para la analgesia del parto. Lo que pasa que en este caso es un cable eléctrico, no un catéter. Y el paciente se hace con anestesia local y además un poquito de sedación. Para que esté cómodo. Claro, no se ponga nervioso, ¿no? Me imagino. Cuando colocamos el catéter, el electrodo, lo que hacemos es que le preguntamos al paciente qué sensación nota, si la nota en la zona que le molesta. Que por eso es importante hacerlo así, porque ustedes también se va regulando, entonces. Claro, lo regulamos. Pero claro, la gente dirá, pero yo a la radio le pongo pilas. ¿Esto cómo funciona? ¿Nos ponen algo solar para...? Bueno, este electrodo va colocado a un generador. El generador es una pila, que se coloca debajo de la piel. Es una pila muy pequeñita, como una esponjita muy pequeña. Hablamos de, no sé, de algo así. Las chicas me entenderán más, como una esponja de maquillaje muy finita. Sí. ¿Y eso nos lo meten debajo de la piel? Debajo de la piel. Vale. Y ese generador va enviando los impulsos. ¿Pero se gastará o no?
Antiguamente los teníamos que se gastaban como se gasta el marcapasos. Sí. El sistema de generador es parecido al marcapasos, pero ahora los tenemos recargables. Es decir, el paciente tiene... Es decir, a este paciente le han puesto uno recargable. Uno recargable. Como el móvil. Sí, tiene un sistema de antena que es como un móvil que se conecta a la red eléctrica y el paciente se coloca la antena sobre Es decir, lo pongo generador. aquí así y ya me estoy cargando. Eso está cargando. ¿Y cuánto dura la recarga para que...? Depende del tipo de dispositivo que ponemos, unos minutos o una hora. Normalmente ¿Y dura cuánto entonces? Y dura 2 o 3 días. ¿Y cómo sabes tú que se te está descargando? Porque el paciente cuando te empieza a doler, ¿no? No, que va. No, el paciente tiene un mando que le permite interactuar con el sistema. Puede subirlo, puede bajarlo. Es decir, ¿puede modular el dolor? Puede modular la estimulación que recibe. Pero no entiendo, es decir, para modularla, ¿en qué sentido? Por ejemplo, como te he comentado antes, los estimuladores que antes teníamos tenían una estimulación fija que programamos nosotros. Entonces el paciente al moverse podía notar la estimulación más fuerte o más débil. Si, por ejemplo, se acostaba, podía notarla más fuerte y él podía bajar la intensidad. La novedad es ahora que este nuevo sistema que hemos implantado, como al escuchar a la médula, él mismo se reajusta. Escucha a la médula cómo ha respondido a la estimulación que ha enviado y entonces reajusta la estimulación siguiente hasta 1000 veces por minuto. Les recuerdo que estamos hablando de un caso real, para que la gente no lo piense. Parece ciencia ficción, pero hombre, y que lo hacemos aquí en Lanzarote. Lo hacemos aquí. Claro, es decir, que imagina, no sé, a lo mejor no es lo mismo tú llegar aquí y salir en 2 horas para tu casa, ¿no? Sí, ¿no? El paciente normalmente le ponemos el dispositivo, normalmente lo dejamos unas horas en reposo, allí en una zona de recuperación, incluso en la habitación de hospitalización, pero se va a su casa esa noche. Claro, y ya me imagino que cuando llega a su casa es el día y la noche, ¿no? Bueno, tenemos casos muy espectaculares. La neuroestimulación a veces tarda en enseñar al sistema nervioso a adaptarse a esa inhibición que hacemos del dolor. Por ejemplo, en determinadas patologías, como las espaldas que duelen después de una cirugía de columna o de varias cirugías de columnas que persiste el dolor, pero hay algunos tipos de dolor que son los dolores que se producen por el daño de los nervios, que sí que se nota inmediatamente. Esos pacientes que tienen dolor en los nervios periféricos que no pueden tocarse la piel, eso funciona prácticamente inmediatamente a los minutos de poner el neuroestimulador, el paciente se encuentra mejor. Es decir, una vez que lo ven usted ya está sonriendo. Sí. ¿No? Sí, es muy espectacular porque en la sala de recuperación postquirúrgica, que es cuando hacemos la programación inicial del neuroestimulador, el paciente ya nota el alivio del dolor. Claro, que a veces todo el mundo hemos tenido dolores, ¿no? Entonces, claro, hay que ponerse en la piel de una persona que... Y, por ejemplo, si te duele la pierna, ¿no? Le quitas el dolor, ¿podrías caminar después? Sí, hay pacientes que realmente no tienen una impotencia funcional en la rodilla o en la cadera para caminar, sí que tienen su problema degenerativo, artrósico, pero lo que les impide caminar es el dolor, no el problema articular. Y hay pacientes que si le quitas el dolor pueden hacer una vida funcional muy buena. Bueno, estamos hablando de estas operaciones que son recientes, pero creo que tienen ustedes previsto incorporar nuevas técnicas. Es decir, que esto, yo no sé, cuando terminaste la carrera, yo creo que no, ni te lo imaginabas o... Se intuía, pero el despegue entre los tratamientos en el dolor crónico son exponenciales, porque es un problema de salud muy importante. Hay mucho interés también por las administraciones que se preocupan, porque son pacientes que tienen bajas laborales prolongadas. Y ya no es solamente por la baja laboral, sino porque su vida y su vida está muy limitada y su uso del sistema de salud... cambia, el mal humor tiene que ser de decir, tu chico, estás todo el día de mal humor, ¿no? Es que me duele, ¿no? No les apetece hacer interacción social ni ir a ningún sitio, entonces la administración es muy consciente de esto ya y bueno, cada vez tenemos más recursos, la industria tecnológica, no solo farmacéutica, la tecnológica, porque es un trabajo de ingeniería realmente esto. Claro, que ahora, antes eran los visitadores médicos que llegaban con ahora abren allí y te sacan... Son ingenieros. Empiezan a sacar chip, ¿no? Son ingenieros y ingenieros biomédicos también.
Claro. ¿Y dónde vamos a llegar? Ya. No lo sé. Claro, que eso a veces nosotros pensamos, ¿no?, en los doctores, en las doctoras, en los enfermeros, enfermeras, que han terminado la carrera, pero evidentemente tienen que estar en continuo estudio. Es decir, Sí. no puedes decir, es que ya aquí se ha acabado y no, es decir, que eso les obliga a ustedes a estar formándose a diario, ¿no? Desde que nosotros empezamos con la unidad del dolor aquí, y bueno, yo en la carrera ni te cuento, la neuroestimulación ha cambiado completamente. Los sistemas, este sistema que estamos poniendo ahora es un sistema que va a cambiar muchas cosas. Estamos pensando que hasta dónde podemos llegar. Si el sistema es capaz de escuchar a la médula espinal y reajustarse a sí mismo y cambiar la estimulación que envía, igual podemos enseñar al sistema nervioso a repararse. Igual sí, es una vía que es muy interesante y que ahí estamos. Bueno, hablaba de las nuevas técnicas, que hay algo que ya tengan ahí preparadito. Bueno, sí, tenemos no solamente hacemos esto, ahora hacemos ya desde hace un tiempo técnicas mínimamente invasivas que evitan en muchos casos la cirugía de columna, de hernia discal. Hemos incorporado, ya tenemos incorporadas varias técnicas de este tipo y en el futuro muy próximo queremos incorporar el láser también para cerrar el círculo de todas las técnicas que se pueden utilizar en las hernias discales. Y bueno, tenemos el proyecto en el hospital vamos a tener una nueva ubicación dentro de las salas del hospital con una infraestructura más amplia que nos va a permitir hacer comités multidisciplinares, que es lo que queremos hacer. ¿No será en el nuevo que no se ha inaugurado? No, en ese creo que no. No lo digo porque si no, lo tenemos ahí el pobrecito. Es en un ala que ya está en obras y que ya tenemos hecho el proyecto y está muy avanzado. Y vamos a... Y bueno, y queremos que el tratamiento integral del dolor sea una realidad. Es decir, nosotros tratamos al paciente, lo diagnosticamos, hacemos las técnicas, pero queremos ampliar el hospital de día y, si es posible, pues integrar tratamientos de escuela de espalda, escuela de pacientes. Claro, que a veces también el tema del trabajo, ¿no?, de las posturas, que eso al final se va... Claro, la hernia discal, me da que es un problema... Es un problema muy grave. Nosotros, ¿Sí? 6 de cada 10 pacientes que vienen a la unidad del dolor vienen con problemas de lumbalgia. Son problemas de columna lumbar. ¿Que eso es por malos hábitos, no puede ser? O por degeneración. El hecho de que hayamos cambiado el caminar a 4 patas a la bipedestación, yo creo que nos ha pasado factura. Sí, sí. No, y después eso también, cada vez estamos hacemos menos deporte también, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, que la vida se ha prolongado mucho, la calidad de vida. También. Ahora los pacientes hace unos años eran ancianos con cierta edad y ahora son pacientes jóvenes completamente funcionales, pero el cuerpo se desgasta. Claro. Sí, sí, que aunque tu cerebro evidentemente seas un niño, está claro que bueno, pero se puede luchar, está claro, contra el dolor. Es que ahora podemos... Sí, que antes podías decir tiro la toalla y ya no se tira la toalla. Ahora no, ahora podemos conseguir que el paciente esté funcionalmente activo, por lo menos para su vida, para su tiempo de ocio. Terminar la carrera de medicina, pero ¿qué especialidad es la unidad del dolor? Pues la unidad del dolor no tiene especialidad. Normalmente son unidades multidisciplinares. Hay anestesiólogos, hay neurólogos, hay rehabilitadores, hay reumatólogos, hay fisioterapeutas. Es decir, que alguien, por ejemplo, en tu caso, entonces... Yo soy anestesióloga. Vale. No, digo porque hay gente, chicos, ¿no?, que terminan ahora, que han terminado el MIR y demás. ¿Dónde te incorporas entonces? No, normalmente desde la unidad del dolor empezó siendo un área de anestesiología. Ajá. Fueron los anestesiólogos porque las técnicas intervencionistas sobre la columna, el anestesista era el que estaba más familiarizado, ¿no?, por aquello de que bueno, pues hacemos epidurales y ese tipo de cosas. Pero ahora las unidades del dolor son multidisciplinares, son unidades independientes completamente del hospital. Me refiero de los servicios, sí. Son unidades con un organigrama específico y nosotros en nuestra unidad, por ejemplo, yo soy anestesióloga, pero contamos con un médico de familia y especializado en urgencias y un geriatra. Claro, es que cada vez más las unidades cada vez son más integrales. Sí. Es decir, que no es yo solo arreglo el corazón y no me... No, claro. El dolor implica muchas cosas, pues no es lo mismo tratar el dolor en una persona mayor que en una persona joven, por eso hemos incorporado un geriatra, que es muy importante. El médico de primaria nos completa a los anestesiólogos esa parte clínica que nosotros
no vemos y que ellos Claro, ven pero en el ahora día a nos día. estarán viendo la gente y dirá, pues yo quiero que me hagan eso. ¿No? Yo tengo dolor, yo mañana voy al hospital y digo, mire, yo estuve viendo en la tele a una doctora y yo quiero que todo el mundo ¿no? Me Sí, imagino. siempre que sale en la prensa alguna técnica nuestra... Claro, vienen- si yo tengo dolor, yo digo, quiero eso. Claro, no, a la unidad del dolor normalmente bueno, los pacientes son derivados desde atención especializada. Cualquier especialista puede derivar a un paciente a la unidad del dolor, un ginecólogo, un traumatólogo... Pero un todos los cirujano. dolores tampoco pueden No, llevar esta son los dolores crónicos de más de 3-6 meses de evolución que le imposibilitan la vida al paciente, que no responden Ya. al reposo y a las medidas habituales de... Claro, tú puedes decir, yo tengo dolor si me muevo, es un dolor crónico, pero si no me muevo o duermo o no puedo... Es decir, hay que analizar, Claro, ¿no? Para hacer el esta... especialista al que Claro. consulta por ese dolor, es el paciente es el que evalúa, Ya. sí, porque nos conoce y sabe las técnicas que hacemos y hasta dónde podemos llegar. Tampoco hacemos milagros. Ya, no, hombre, pero a ver, yo estoy ahora viendo la tele y veo, digo, yo quiero que me pongan Sí. que me pongan el generador ese No, el y lo generador- recargo con el móvil. El generador es además, dentro de las técnicas Ya. que hacemos en la unidad del dolor, es una técnica muy avanzada que se pone a determinados casos muy escasos. Sí, que todo va evolucionando, que a lo mejor dentro de 5 o de 6 años se implanta más, ¿no? Sí, como los móviles, que antes lo Claro, teníamos por eso uno y digo ahora que, todo el mundo que tiene. muchos avances son así, ¿no? Puede ser. En medicina, ¿no? Que a lo Puede mejor tú vas un poquito y a medida de que va evolucionando, va siendo más barato también, todo ese tipo de cosas, pues se puede, ¿no? Y Sí. se va investigando también. Bueno, de hecho, Claro. la neuroestimulación nosotros la utilizamos para el dolor, pero la neuroestimulación se utiliza también para otro tipo de cosas, para enfermedades neurológicas. Todos hemos visto estos pacientes de Parkinson que dejan de temblar cuando se le implanta, Sí. es un neuroestimulador también, para otro tipo de patología. También parece que se está empezando a utilizar o se está investigando en algunos tipos de atrofia espinal, que es también una enfermedad neurológica de difícil manejo. El futuro es muy prometedor y pues igual hablamos dentro de un año, tú y yo, y estamos hablando de otra cosa Claro. novedosa. Que afortunadamente las nuevas tecnologías no solo sirven para guerras, ¿no? Que muchas vemos los drones, ¿no? Que al final pensábamos que era algo y ya se utiliza, es decir, que bueno, está claro que las nuevas tecnologías también ayudan pues a vivir mejor, y ahí lo estamos haciendo en el hospital. Oye, tenemos que estar orgullosos de eso, Sí. de no tener que irnos por ahí a... Tenemos que estar orgullosos de nuestro hospital, de nuestra unidad del dolor, que llevamos ya desde el 2010 aquí y trabajando y creando, y no hay nada que se haga en ninguna unidad del dolor de la península ni de Canarias que no se haga en Lanzarote. Es como decir, tú ver salir a una persona ya sonriendo, dices tú, mi trabajo ya, con eso solo... Mi trabajo es maravilloso. Claro. Me llevo muchos pacientes a casa en la cabeza, pero es un trabajo muy gratificante. Sí, eso tiene que ser la verdad, ¿no? De quitarte el dolor a todos aquellos que hemos tenido alguna vez un pequeño dolor, que yo siempre digo lo mismo, es mi dolor, ¿no? No me puede decir nadie, es que no te duele, digo, pero si es mío, yo... Sí, pero el dolor de uno le duele a uno, Claro, ¿no? claro. Sí. Bueno, María del Mar, muchas gracias por venir, por darnos a conocer todos esos avances que van a seguir viniendo, afortunadamente, Sí, ya esperemos que Ya sí. te traeremos otro día para hablar de Bueno, eso. encantada. Y a todos ustedes, nada, vamos a dejarle con un homenaje que le hicieron pues a nuestro compañero Francisco José, ya saben, 50 años presentando eventos en la isla de Lanzarote, así que vemos este pequeño reportaje, pero eso sí, nos vemos mañana a la misma hora para seguir contándoles pues nuevas historias. Hay personas que no necesitan focos para brillar. Personas que han hecho del escenario su casa, del micrófono su compañero fiel y de cada palabra un puente con la gente. Francisco José Navarro, 50 años. Medio siglo dando voz a nuestras tradiciones, presentando nuestros actos, acompañando nuestros pregones. Y así se va escribiendo también la historia de nuestros pueblos. Y regalándonos su carisma en cada ocasión. Me regaló un colocante. La verdad, pero es que fue así. Me regaló un colocante
y en aquellos años, la verdad, la camisita blanca que me puso mi madre me la hice un oso, porque el colocante me manchaba todo por aquí, pero fui el niño más feliz el día de la primera comunión, por eso. En cada encuentro, en cada celebración. Si las fiestas son el vínculo de unión entre los pueblos, vecinos y amigos, ¿por qué no compartir tus vivencias con todos? El pueblo de Mácher no solo te ha visto crecer en los escenarios, ha crecido contigo, porque has sido parte de cada fiesta, de cada noche mágica, de cada momento que ya forma parte de nuestra historia. Hoy, antes de alzar el telón una vez más, queremos detenernos un instante para decirte gracias. Gracias por tu entrega, por tu presencia, por tu voz, que ya forma parte del alma de este pueblo. Es la historia viva de cada uno de nosotros que nos reflejamos, nos desnudamos para contar también nuestra vivencia. Yo me siento la verdad que en Mácher bien, cada vez que vengo más ya, ¿cuántos años son? Si llevo ya 30 años o más viniendo a participar de la fiesta, yo realmente me siento bien. Este homenaje en nuestras fiestas patronales no es un final, es un aplauso de pie por todo lo que has dado, por todo lo que has sido y por todo lo que aún nos queda por aplaudirte. Gracias, Francisco José. Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine.